Vamos a continuar y dar final al tema número 8, dentro del cual se encuentra el tema número 8, que es las obligaciones, y el punto que nos queda pendiente en desarrollo es el relacionado con las fuentes de las obligaciones. Fuentes de las obligaciones. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias que hacen generar las obligaciones? Y esto es el punto que se denomina fuentes de las obligaciones. El programa nos señala un conjunto de fuentes de las obligaciones que habíamos hecho alusión al final de la clase anterior. Hoy vamos a empezar a desarrollarlas con el código, porque cada una de estas fuentes de las obligaciones tiene su fundamento en el Código Civil. Entonces, el Código Civil no es que establezca una clasificación o una definición desde el punto de vista de una sistematización de las fuentes de las obligaciones. No, el código nos señala un conjunto de situaciones, sus correspondientes artículos, un conjunto de situaciones que hacen generar obligaciones, que son generadoras de las obligaciones. Ahora, díganme ustedes, que también lo tratamos en la última clase, muy genéricamente. ¿Cuál es para ustedes la primera o primaria fuente generadora de obligaciones? ¿No lo oigo? La ley. La ley. Como fuentes de las obligaciones, una de las primeras fuentes, de las obligaciones es la ley. Esta situación no debe generarle mucha confusión a ustedes. Cuando, por ejemplo, se dice que ustedes hacen una operación cualquiera en un comercio y el comerciante le factura y luego le coloca un porcentaje y le pone IVA y luego le da un total. ¿Quién estableció esa obligación que se llama impuesto al valor agregado? El comerciante. Un acto de un ministro. No. ¿Quién estableció el impuesto al valor agregado? ¿No le oigo? ¿A través de qué? De la ley. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que no hay que dudarlo mucho. Una de las fuentes fundamentales generadoras de obligaciones es la ley. La ley nos impone determinadas situaciones y una de las fuentes es la ley. En cuanto a la ley, debemos entender por ella lo que hemos visto en clases anteriores, el acto emanado de la Asamblea Nacional actuando como un organismo legislador. Entonces, la ley es la primera fuente de obligaciones, o la fuente primaria, pues, como decir, natural,
sí, como dijeron, impuesta por el Estado, pero es a través de la ley. Es la ley, con todas las formalidades que hablamos que existen. Bueno. No, ¿alguien tiene un lapicero, por favor? ¿Cuál es el origen? Uno de los orígenes de las obligaciones, la ley, con todos los elementos que hemos visto en clases anteriores, de naturaleza formal, de naturaleza procedimental, de naturaleza orgánica, en cuanto que los únicos que hacen la ley, el único órgano que por lo menos constitucionalmente hablando, es la Asamblea Nacional, a través de un procedimiento establecido en la propia Constitución y con las formalidades que la propia Constitución establece y los requerimientos de mayorías y publicidades que la ley establece, que la Constitución establece. La ley entonces es la primera fuente de obligación. Pero hay una fuente de obligaciones que implica el consenso y el acuerdo de voluntades. Es el contrato, correcto. Tal vez es la fuente más importante generadora de obligaciones. Ella dimana del contrato, emerge cualquier tipo de obligación. Entonces, la característica fundamental del contrato implica ¿qué? ¿Qué implica el contrato? Distinto a una imposición establecida por la ley. ¿Qué implica un contrato? Como fuente de obligación. Ajá. ¿Un acuerdo? Entre dos o más personas. Ahí vamos a ver la noción de contrato que nos señala el Código Civil. ¿Cuál es el artículo del Código Civil que nos la señala? 1133. 1133, otra de las fuentes de las obligaciones es el contrato. ¿Qué es el contrato entonces? El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, unificar o exigir entre ellas un vínculo jurídico. O extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. Vamos a verlo en un gráfico. ¿Qué es el contrato? El contrato es ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que dice? Tiene chuleta en la nariz. Es una convención entre dos o más personas para... Párate. Es una convención entre dos o más personas. Antes que nada, eso es un contrato, un acuerdo, una convención entre dos o más personas. Y fíjense ustedes que el código no dice, como muchísimas veces colocan en los exámenes, que el contrato es un documento. Todos los que rebuznan así en el examen, lamentablemente esa respuesta está totalmente mala, así el resto esté correcto, porque partió mal. O sea, no, el contrato no es un documento, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Eso es, porque el contrato es eso y el documento es otra cosa. Los documentos son medios de prueba, prueba escrita, pero no es contrato. La relación que hay entre documento y contrato es de continente a contenido. El contrato es donde se vierte o puede vertirse, el documento es donde puede vertirse un contrato.
Es decir, es tanta la cantidad de convenciones que no constan en documento que con esto les quiero decir que es una diferencia, una diferencia notoria, entonces, y conceptual. Una cosa es el papel donde está vertida una manifestación de voluntad y otra cosa es la manifestación de voluntad. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es el contrato? Jamás me digan y jamás digan que es un documento. El contrato es eso, una convención entre dos o más personas. Ajá, continuamos. Una convención entre dos o más personas, y entonces aquí nos preguntamos, ¿para qué? Una convención, ¿para qué? Para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Muy bien, vamos a ver cómo nos dice. Una convención entre dos o más personas para constituir. Constituir. ¿Qué más? Reglar. Reglar. ¿Qué más? Transmitir. Transmitir. Modificar. Modificar. O extinguir. O extinguir. Un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. Olvídense de la idea de documento. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones, tal vez la fuente de las obligaciones más socorrida que existe en las sociedades. A diario estamos haciendo contratos, permanentemente, desde que nos levantamos y salimos a la calle, estamos haciendo contratos. Todo aquello que implique un acuerdo o convención entre dos o más personas ¿para qué? Para constituir, o sea, para crear, para arreglar, para transmitir, para modificar o para extinguir, ¿qué? Un vínculo jurídico. Así de simple. Si ustedes, sin buscar la memoria, sino poniéndole un poco el sentido común, de suyo se estarán dando cuenta, cuando ustedes se montan en la camionetica y le entregan 1000 bolos al tipo del taller, al hombre del autobús, ya ahí hay un contrato. Es el contrato de transporte, donde ustedes pagan por un servicio de transporte y el individuo se compromete a llevarlo a una ruta determinada. Que hay distintos tipos de contratos de transporte. Bueno, habrá muchísimos, pero ahí hay un contrato. ¿En qué consistió? Un acuerdo de voluntades. Fíjense en los acuerdos de voluntades. Los acuerdos de voluntades pueden ser expresos o tácitos. Algo es expreso cuando consta de una manera determinada y clara, pero de forma inclusive hasta formal. Entonces, cuando el consentimiento se expresa de manera expresa o tácita. ¿Qué significa lo tácito? Lo sobreentendido. Aquello que involucra y hace presumir que ahí hay un acuerdo. Cuando tú llegas y te montas en la camionetica y le entregas los 1000 bolos al tipo, el tipo te los agarra y tú te sientas. Ese es un consentimiento tácito, sobreentendido, de que hay un contrato de transporte. ¿Para qué? Para constituir un vínculo jurídico que consiste
en la obligación del señor de llevarlo a una ruta determinada y la obligación correspondiente de ustedes de pagar el precio por eso. Ya es un contrato. Olvídense del documento. Olvídense del documento. Entonces, este es otra de las fuentes de las obligaciones. En los contratos, tan importante es la figura del contrato que el tema siguiente va a tratar única y exclusivamente de los contratos. ¿Por qué? Le repito, porque la fuente de las obligaciones que más la genera es el contrato. Distinguir un determinado vínculo jurídico. Artículo 1133 del Código Civil. Pero además, seguimos con otras fuentes de las obligaciones. Y la otra de las fuentes de las obligaciones es el hecho ilícito. Lo encontramos en el artículo 1184 del Código Civil. $1185 del Código Civil. Fíjense ustedes una cosa. Fuente de la obligación, el contrato, ya lo vi. Aquí está el hecho ilícito, es otra de las fuentes de las obligaciones que tiene una característica distinta a la del contrato. Vamos a leer qué es un hecho ilícito como fuente de las obligaciones y después ustedes me dirán, bueno, ¿en qué se diferencia del contrato? Es lo que nos dice mi reina en 1185 del Código Civil. Él con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a pagar. Igualmente, una acción quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Vamos a empezar por la primera parte de ese artículo, que es la consagratoria del hecho ilícito. Léelo con más calma y con ánimo de entender. No, eso no dice así. Léelo bien. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Párate allí. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué es el hecho ilícito? ¿Ah? Fuente de las obligaciones. Estamos hablando de que el hecho ilícito es una de las fuentes de las obligaciones. ¿Qué entendiste allí? Cuando hago algo negligente aquí, no cumplo una ley, por decirlo así, no debe pagar. No. Le hago daño a otra persona ¿De qué manera? por negligencia, con intención de hacerle daño Es como que, por ejemplo, estemos acá jugando con una pelota y rompamos uno de los vidrios de ella. Eso puede ser por negligencia o sin intención, pero hicimos un daño que tenemos que pagar. Por ahí van, por allí van. ¿Y en qué se diferencia eso del contrato? Primero que no es una convención de las personas. No es una convención entre las partes. Entonces el hecho ilícito se nos presenta como una situación generadora de obligaciones, fuente de obligaciones del hecho ilícito. ¿En qué casos? Vamos a volverlo a leer. El que ¿cuáles son las situaciones que hacen generar el hecho ilícito? El que Intención, negligencia o imprudencia.
El que con intención, negligencia o imprudencia. Intención, negligencia o imprudencia. Ya sabemos que el hecho ilícito no implica una convención con el contrato, una circunstancia que si se concreta en las condiciones de la ley genera una obligación. Veamos, todo el código nos dice en el 1185 el que con intención, negligencia o imprudencia causa un daño a otro, está obligado a reparar. O sea, contra de la fuente de las obligaciones del espíritu. Cuando hay intención, Cuando sabes que vas a hacer daño y pues lo haces. es decir, Está consciente de lo que está haciendo. está consciente, hay eso que los penalistas llaman, hay el dolo, o sea, hay la dirección racionalizada de hacer determinada conducta de manera deliberada, de manera intencional. Entonces, si yo de forma intencional causo un daño a otro, estoy obligado a reparar. Pero el hecho ilícito no se concreta solamente por el hecho de que una persona cause un daño intencionalmente a la otra. Allí igualmente está obligado a repararlo. Pero también el código nos dice que también hay hecho ilícito cuando una persona de manera negligente causa un daño a otro. También está obligado a repararlo. ¿Qué es la negligencia para ustedes? Un acto sin interés, intención. Un acto sin intención. Pero mal ejecutado. Fíjense ustedes que no. En ambos casos, la negligencia y la imprudencia suponen la no intencionalidad. Porque si no cayéramos aquí. Entonces, la negligencia y la imprudencia son actos, está bien, no intencionales. No se hicieron, no se realizaron de manera deliberada, orientada y dirigida. No. Se realizaron de forma no querida, o sea, no intencional. O se realizaron con negligencia o se realizaron con imprudencia. ¿Cuándo hay negligencia? ¿Qué es para ustedes la negligencia? Decisión de no hacer algo, pero la decisión asumida. O sea, yo por mi yo no decidí no pagar el examen. Ya, Correcto. el examen. Es decir, la negligencia involucra una conducta de no hacer, un no hacer que causa un daño. En el caso del ejemplo de nuestro compañero, el ejemplo no fue feliz, porque en todo caso fue negligente. Bueno, no hice tal cosa, no pagué las copias. Pero Ajá. me causó a mí. Exacto, entonces en tu ejemplo no se genera una obligación, que la obligación implica dos o más sujetos. Entonces, pero sí, la negligencia es una conducta de abstención que genera un daño. Entonces, el que con negligencia o por negligencia cause un daño a otro, está en la obligación de repararlo, entendiendo esto como una conducta
no intencional, no deliberada, una conducta que en el derecho se le denomina conducta culposa. No, yo no tuve la culpa, se me fueron los frenos, yo no tuve la culpa. No, sí tuviste la culpa. Ah, no hubo intención, otra cosa. Entonces, el tema tiene que ver con que hay acciones que son intencionales y otras que no son intencionales, igualmente generan daño, y que esas no intencionales se les denomina en derecho culposas, conductas culposas, obró con culpa, no con dolo, no con intención. Entonces, eso es un concepto básico, al margen de lo que estamos hablando del hecho ilícito, para que lo tengan como norte de la situación. Ya el solo hecho de ustedes conducir un vehículo y se les va los frenos, pues se le acabó la liga de freno, porque se le rompió el conducto donde va la liga de freno, por cualquier motivo, y ustedes chocan a otro carro, por no decir causan un daño a otra persona igualmente físicamente, están obligados a reparar. Ustedes como responsables y dueños o conductores de la máquina deben esa responsabilidad. Que la máquina no responde, debe responder la persona correspondiente o el propietario en su caso, o ambos en materia de tránsito. Entonces es importante que tengan claro, en primer término, la diferencia entre la intención o dolo y la conducta no intencional o culposa. Dentro de las conductas culposas está la conducta negligente y la conducta imprudente. Entonces, si la negligencia era que yo estaba obligado a hacer algo y no lo hice, y por ese no hacer causé un daño, estoy obligado a repararlo. ¿Entendido? Sí. ¿Seguro? Ya lo veremos en el examen. Ahora, ¿qué es una conducta imprudente? Justamente también en el ejemplo de vehículos, siempre se debe tener cierta distancia de uno a otro cuando se va en marcha. Entonces, si llegas a tocarlo por no tener una distancia prudente, entonces podría haber una imprudencia, no llevó la distancia prudente o la distancia que se establece en el tránsito para evitar eso, porque puede ser que el vehículo que está adelante sufrió X cosas, tiene que tener una distancia prudente para evitar este choque. Entonces, ¿qué dicen ustedes? También puede ser que, por ejemplo, un conductor, cuando se mete a una calle donde va en dirección hacia abajo y él se mete en dirección contraria, está cometiendo un acto imprudente que no debería hacerlo. Debe irse por la calle que de dirección a esa. Es decir, que las conductas imprudentes, al contrario de las conductas negligentes, implican, recuerden, la conducta negligente es no hice lo que tenía que hacer y causó un daño. La conducta imprudente es yo hice lo que no debía hacer. Eres un imprudente porque, bueno, el término indica lo mismo, careces de prudencia. Actuaste y generaste un daño. Entonces, fíjense, la negligencia tiene un no hacer, la imprudencia tiene un hacer.
Entonces, el acto imprudente es aquel que al ejecutarlo realizo o genero el daño. Ese es el acto imprudente, pero el acto negligente es no hice lo que tenía que hacer y generé el daño. Entonces, estas tres posibilidades conductuales que el código nos establece configuran lo que se denomina el hecho ilícito como fuente de las obligaciones. Fuente de las obligaciones, generadora de obligaciones. Si ustedes, por una conducta intencional, por una conducta negligente, por una conducta imprudente, causan un daño a otro, están obligados a reparar. Entendemos lo que significa reparación del daño. ¿Cómo lo entendiste? Que así yo haga el daño de manera imprudente o inteligente, igualito tengo que pagar con mis consecuencias. Es decir, la consecuencia de qué carácter es. Obligatoria. Ah, pero ¿de qué naturaleza? Amorosa. No te beso más. No. Ah. Recuerden que estamos en las obligaciones. Si matar a alguien. Bueno, primero que vamos por partes. Es que vamos por partes. No, eso tiene también un tratamiento en la ley, la muerte. En primer lugar, cuando causas una lesión física o la pérdida de la vida a una persona sin intención, si es con intención es homicidio culposo, homicidio intencional y punto. Pero la ley penal establece también la vía de la responsabilidad en materia de lesiones o muerte sin tener la intención. Generalmente los accidentes de tránsito que generen lesiones o muertes a personas también se les denomina pues homicidios culposos. Ajá. Pero tú hablaste, bueno, pero ok, si se muere, ¿cómo es eso de los reales? No, pues, pero ven acá. Hay una responsabilidad civil derivada del delito que es distinto, un poco distinto a lo que estamos hablando aquí. Cuando se comete un delito, en este caso estamos hablando de una conducta culposa que causó un daño de esa naturaleza. Bueno, allí hay unos legitimados. La propia víctima sí quedó viva. La propia víctima puede pedir el resarcimiento patrimonial con motivo del daño causado. Pero si hay la situación del fallecimiento, hay el resarcimiento económico a favor de las personas que pueden ser legitimadas para exigirlo. Es decir, entiéndase por el entierro. Entiéndase el heredero desde un punto. Por ejemplo, es la nota más típica o los casos más típicos. Por ejemplo, cónyuge, hijos, donde hay una situación económica que es susceptible de ser reclamada. El daño material derivado de la muerte, como lo puede ser todo lo vinculado a lo que fue necesario para salvarle la vida o a los gastos de entierro, etcétera, y todas esas cosas. Ese es el daño material, aquel directamente vinculado al planteamiento económico producto de la acción del sujeto. Ese es uno. Pero también hay un daño que ese sí se denomina en derecho un daño moral, que es bien delicado porque la evaluación del daño moral no queda a la apreciación del juez. Es decir, yo puedo decir, es que tú me mataste a mi mamá en ese accidente de tránsito
y yo te demando y te exijo el pago del daño moral por el dolor que a mí me causó la muerte de mi madre con motivo de tú venías rascado y te comiste la luz y mataste a mi mamá. Ese daño es susceptible de ser reclamado, se denomina daño moral. La cosa es que su cuantificación en dinero, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser? Yo demando a fulano para que me dé 1.000 millones de bolívares por el dolor que me causó la muerte de mi mamá. 20 dólares. Entonces, la ley sabiamente dice, mire, dependiendo de las circunstancias, el juez en materia de daño moral apreciará, si hay por supuesto la responsabilidad del juez, apreciará y establecerá el monto del daño moral. Entonces, allí la cuantificación económica la establece y determina el juez. Pero una vez establecida y determinada y que quede firme esa cuantificación económica, la persona responderá con su patrimonio. Siempre habrá la responsabilidad de naturaleza patrimonial. Porque en estos casos que nos relata nuestro compañero, además de que existe una responsabilidad penal, también hay una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad civil. Entonces, el hecho ilícito es otra de las fuentes de las obligaciones. Cuando por intención, negligencia o imprudencia se le causa un daño a otro, está obligado ese causante del daño a reparar el hecho ilícito. Luego está otra causa generadora de obligaciones, que es el pago de lo indebido. Artículo 1178 del Código Civil, ¿qué nos dice? Dígame. 1178 del Código Civil, pago de lo indebido. Todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Párate allí. ¿Puede repetirlo, por favor? Todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. ¿Qué entendiste tú allí? No entiendo esa No entiende. Lo de repetición como tal, no sé por qué está sujeto a repetición. Porque no lo dice. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Ok, nuestra amiga nos dice que no entiende mucho lo de la repetición. ¿Tú qué dices? En el caso de que de pagar a la persona equivocada. No le pagué a la persona equivocada. No. Lee de nuevo cuál es el supuesto. Todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Suponte, querida amiga Cheri, mira, tú y yo convinimos que un convenio de préstamo me ibas a pagar a mí el 12% de interés anual por un préstamo, o sea, el 1% mensual. Entonces, llegas tú, me pagas el capital y me pagas los intereses, pero me pagas el 2% mensual y yo lo recibo. Todo pago supone una deuda. Me pagaste y era porque me debías, está bien, pero tú no me debías el 24%, tú me debías era el 12%, me pagaste lo que no debías. Pago de lo indebido. Recuerden siempre, creo que se lo dije en la clase anterior, cuando dice la ley pago de lo indebido, no entiendan lo indebido
como una conducta mal vista. No, pago de lo indebido es porque la ley dice pago de lo que no debes. Entonces tú me pagaste lo que no debías. Tú me pagaste lo que no me debías. Tú tienes derecho a exigir la repetición de lo pagado, devolver lo que pagaste en exceso, lo que no debías. Vuélvalo a leer de nuevo a ver si lo entendemos. Todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Ok, este es un comentario interesante que es bueno conocer, y es que, ¿cómo dice la última parte del artículo? La repetición Gracias. no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Muy bien. No, para que, a ver si la elevación de azúcar les eleva la atención. Bien. Fíjense lo que dice el código con respecto a eso de la repetición. El código nos dice, el principio general, como fuente de las obligaciones, el que pagó lo que no debía tiene derecho a repetir el pago, entendiendo el derecho por repetir el pago, la devolución de lo que pagaste de más. ¿Esto está claro? Sí. ¿Seguro? Ok. Ahora bien, pero el código habla de algo que nosotros no hemos comentado, que es el de las obligaciones naturales. Hay un tipo de obligaciones que se denominan obligaciones naturales, que son aquellas donde el derecho no da acción judicial para su cobro. Si ustedes nos ponemos ahí a jugar truco, ahí en el cafetín, y yo lo rucho y me meto aquí una plata de ustedes, pero resulta que alguno de ustedes quedó pendiente conmigo con una plata y no me pagó. El derecho no da acción para obligaciones de esa naturaleza. Entonces viene la situación de que si pagan bien. El derecho no concede la acción de repetición de lo pagado en obligaciones naturales. Vamos a ver para que ustedes lo vean mejor en el código. ¿Cuál es el artículo, me dijiste, mi reina? El 1178. Ajá. 1178. Todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Ajá. Pero la repetición, que significa la devolución de lo pagado, la repetición no se admite. El derecho no admite repetir el pago, es decir, exigir la devolución de lo pagado en las obligaciones naturales cuando el deudor las ha pagado espontáneamente. El derecho no me va a dar a mí acción para yo cobrarle lo que yo les gané jugando truco. Yo no puedo ir a un tribunal a exigir, mire, estos fulanos no me pagaron y yo les gané a toditos jugando truco y cada uno me debe 100.000 bolos y no me han pagado. El derecho no, eso es una obligación natural a la cual el derecho no le concede acción. Pero si la persona que debe esa obligación natural la paga, no puede pedir la repetición de lo pagado. Ahí no aplica el pago de lo indebido. Le voy a poner un ejemplo más crudo. La prostituta que cobra por sus servicios. ¡Ay, no me pagó el cliente! No, triste. Triste.
Entonces, ella no tiene acción judicial para reclamar el pago, porque ya es una obligación, al igual que la otra, o bien contraria a la ley, o bien contraria al orden público, o bien contraria a la ley, al orden público, a las buenas costumbres. No es exigible esa obligación, es una obligación natural, porque no tiene la posibilidad de ser exigida, ni acarrea sanción, su incumplimiento. Mira, pero si el cliente se arrepiente y pagó bien. No puede pedir, mira, que bueno. Entonces, la repetición de lo pagado opera en obligaciones legítimas y válidas, donde se pagó lo que no se debía. Y esa persona que pagó lo que no se debía tiene derecho a repetir el pago, que es lo que se entiende por devolución de lo pagado. Esa posibilidad de repetición del pago no tiene lugar en las denominadas obligaciones naturales, que son aquellas obligaciones a las cuales el derecho no le concede acción para exigir, pero que si el deudor las paga, el deudor natural quedó bien pago, y el que las pagó no puede después venir, no, devuélveme mi perol. ¿Me entendieron? ¿Entendieron lo del juego de truco? ¿Y entendieron los honorarios de la prostituta? Ok, esa es la idea. Entonces tienen ustedes el pago de lo indebido como una fuente de las obligaciones. Dime. Hay otra fuente de las obligaciones que es el enriquecimiento sin causa. Otra de las fuentes de las obligaciones es el enriquecimiento sin causa, consagrado en el 1184 del Código Civil. Todavía puede pasar una ronda. El enriquecimiento sin causa. Otra de las fuentes de las obligaciones es esta: cuando una persona se enriquece, obtiene un provecho de otra sin existir ninguna causa que la justifique. Todo esto, toda esta fuente de las obligaciones últimas que hemos estado viendo, parten de una base que es única, que si tú le causas un daño a otro, de alguna forma tú tienes que responder. O sea, si tú te pones a analizar todas las que hemos visto, en todos estos casos le estás causando un daño a otro. Oye, pagaste de más, mira, de manera imprudente, negligente, le causaste un daño. Entonces, eso parte de esa premisa general que en el derecho existe, de que tú no puedes con tu conducta causar daños injustificados a otros. Y si lo hiciste, si lo causaste, debes repararlo. Entonces, la figura del enriquecimiento sin causa alude a que una persona se enriqueció frente a otra y se lucró del patrimonio de otra persona sin existir ningún tipo de causa. Y entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Código 1184. Aquel que se enriquece sin causa en prejuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. ¿Cómo entendiste eso? Lo vi desde el punto de vista de, no sé, como que alguien estafar a otra persona intentándole vender algo, diciendo que no sé, que cuesta más, que vale más, y resulta que... O sea, tú te enriqueciste sin existir una causa.
Ajá. Entonces, el código prácticamente, imagínense como un vaso comunicante. Tú te enriqueciste a costilla de otro que se empobreció. ¿Ven? Entonces, si leen la norma, nos dice, gracias por dejarlo Gracias. que, ¿puedes leerlo de nuevo? Aquel que se enriquece sin causa en prejuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. De todo lo que aquella se haya empobrecido. Cuando una persona se enriquece a costilla de otra, disminuye el patrimonio de aquel y acrece el patrimonio del otro, nos encontramos frente a la figura del enriquecimiento sin causa. Pero entonces, ¿cuál es la medida que establece la ley para indemnizar? Bueno, en la medida en que aquel se empobreció y tú te enriqueciste, en esa misma medida debes indemnizar. Esta es la figura de el enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, puede ser algo que le hicieron a la pareja de mi madre. Trabaja en una tienda de ropa y tenía una comisión, o sea, ellos ganan por comisión de venta. Le correspondía una buena comisión porque vendió hasta la moneda extranjera, pero resulta que la tienda no le dio su comisión y lo dejaron así en stand-by. Nunca le pagaron lo que le correspondía. Ok, fíjate tú, no le pagaron lo que le correspondía, ¿verdad? Ajá. Tú no lo ves más bien como un incumplimiento al contrato. Sí. No te olvides que el contrato no es un documento, es lo pactado, es la plata. Yo hago tales ventas, tú me pagas la comisión. Pero también habría que ver si ese contrato contempla el hecho del uso de la moneda extranjera. Bueno, suponemos que hay un contrato que diga lo correspondiente, pero a lo que vamos es que la causa allí de la obligación no parece ser un enriquecimiento sin causa, porque sí hay una causa. La causa es que la realización de la actividad y la operación. No es que tú te estés enriqueciendo, es que tú estás incumpliendo el contrato conforme al cual hemos pactado que yo me gane una comisión por las ventas, a pagaderas en dólares, en yen, en bolívares, no importa. Como esté pactada. Entonces pareciera que allí, más que un enriquecimiento sin causa, lo que hay es un incumplimiento del contrato. ¿Me sigue? Ok. Antes de continuar, ¿qué significa? Está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento. En la medida en que el sujeto se enriqueció sin causa y que porque ahí sí lo tienes que ver con la otra oración. Síguelo leyendo para que veas. Está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. De todo lo que aquella se haya empobrecido y tú te enriqueciste. Ese vaso comunicante del cual yo hablaba, prácticamente lo que quiere establecer la norma es que haya un esquema de justicia en que de lo que tú te enriqueciste y aquel se empobreció, debes indemnizar. Ahora, ya, ¿cómo se prueba cuál es el quantum? Ya es un tema de prueba, ya es un tema de juicio. La ley lo único que nos da en este caso es una orientación de la fuente de la obligación y cuál debe ser el parámetro. Bueno, a medida del empobrecimiento de aquel y en el enriquecimiento tuyo debes indemnizar. Bueno, porque todas las cosas en derecho, sobre todo las situaciones que son controvertidas, deben ser probadas y deben ser materia de pruebas y sobre todo por la persona que alega y que afirma que ha sido afectado y los hechos constitutivos de su afectación. Entonces esa persona tiene que en proceso demostrar esa situación.
La ley da la orientación, la directriz de cómo se debe actuar cuando ocurre eso. Pero el proceso corresponderá demostrar cómo fueron las situaciones para convencer al juez de que eso es así o no es así. O sea, que en ese caso lo que estás preguntando es, Ajá. él está comprometido, está obligado a devolver ese enriquecimiento del cual hizo goce Sin causa alguna. dentro del límite para que esta persona no tenga que declararse en una bancarrota, en una quiebra establecida, porque supongamos el enriquecimiento fue alto o más alto que mi propio enriquecimiento y por lo tanto no me alcanza mi propio enriquecimiento para poder cubrir o devolver ese dinero, sino que simplemente dentro de la medida en la que mi enriquecimiento legal o lícito va fluyendo, en ese medio tengo que ir apartando una parte que tengo que devolverle a esa persona por el permiso que... Perdón, pero no es así. No es que tú vas a ir apartando, no. Tú haces como si estuvieses en una bola dentro de una bola de cristal creando una ley, una norma como esa. Aquel que se enriquece sin causa de otro tiene obligación de reparar. ¿Cómo debe reparar? Bueno, en la medida del empobrecimiento, de lo que tú te has enriquecido y aquel se ha empobrecido. Pero no es que eso va a funcionar de que el individuo vaya guardando o no guardando. Si hay una demostración de que aquel se enriqueció sin causa, entonces ya dentro del proceso, y la norma lo que da es la orientación. Tú te enriqueciste en un tanto, empobreciste a aquel en un tanto, debe responder en esa misma medida. ¿Ves? Esa es la situación. ¿Una otra pregunta? ¿No? Ok. Vamos a terminar con la última fuente de las obligaciones, que la llaman la gestión de negocios. La gestión de negocios. Está contemplada la gestión de negocios como una fuente de las obligaciones en el artículo 1173 del Código Civil. (1173) del Código Civil. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Recordamos que tenemos evaluación a las 2 de la tarde mañana. Es a las 2, lo cual significa, bueno, si usted viene en la mañana, si alguno de ustedes quedó pendiente con la SOA, para no estar dando carrera. De todas maneras, el examen, si por alguna significación no les es posible presentarlo mañana, en la oportunidad en que haya examen de rezagado, yo les diré cuándo, se hará, pero se hará de manera oral. ¿En cuanto al pago en la zona? No, todo eso yo se los dije y está en el chat. 4.800. ¿Ah? 4.800 la soja. Sí, aquí está, si quiere me da el dinero y después firmo. Bueno, pero deja que terminen. Vamos a terminar con la fuente de la obligación. Mire, esta fuente de las obligaciones es una fuente de las obligaciones que se genera por la actividad de alguien que emprende y realiza como si fuera un apoderado, como si fuera un mandatario, sin serlo, y emprende una negociación en nombre de otro. Y si por esa situación genera un daño, también hay un mecanismo de reparación. El artículo
1173. Por favor, que lo pueda leer el Código Civil. Quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y de llevar a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer por sí mismo a ella. Y debe también someterse a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resultarían de un mandato. ¿Cómo entendiste eso? Que vale la pena que lo vuelvas a leer con más calma, porque luce como engorroso si lo leemos muy apresuradamente o apresuradamente. 1173. Quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio. Párate tú. Fíjate cuál es el supuesto. Pónganle atención. ¿Cuál es el supuesto de la gestión de negocio? El que atiende un negocio ajeno que no está obligado a hacer. Conscientemente. El que, ajá. Conscientemente. Sin estar obligado, el sujeto, sin estar obligado, asume deliberada, conscientemente, la gestión de un negocio ajeno. El que haga eso contrae la obligación de continuar la gestión que comenzó en nombre de otro y de llevarla a término hasta que el dueño, es decir, hasta que el dueño del negocio, se halle en estado de proveer por sí mismo a ella, es decir, a la gestión. Y esa persona, ese gestor de negocio, debe también someterse a todas las consecuencias de ese mismo negocio y a todas las obligaciones que pudieran resultar como si eso fuese un contrato de mandato, o sea, un contrato de representación. Esta es una responsabilidad que tiene todo aquel que de manera deliberada y de manera consciente pretenda llevar adelante negocios de otro. El derecho le establece una consecuencia de que asume todas las consecuencias como si fuera un mandatario. Entonces, la generación de las obligaciones es que todas las consecuencias de ese negocio él debe asumirlas como propias. Entonces, nosotros hasta aquí llevamos el tema